La carta seguía abierta sobre la mesa. Todos me miraban. Nadie hablaba. Y entonces entendí algo que me heló la sangre. No era el único que conocía aquella letra. Era el único que no conocía la verdad. Levanté la vista. Vi a mi hermana bajar los ojos. A mi tío apretar los puños. A mi tía empezar a llorar. Nadie parecía sorprendido. Solo yo. Fue en ese instante cuando comprendí que mi madre no había muerto llevándose un secreto. Había muerto dejándomelo a mí. Y lo peor era que me había pedido que no lo descubriera. Durante 36 años creí conocer a mi familia. Creí que mi madre era incapaz de mentirme. Creí que los recuerdos de mi infancia eran exactamente eso. Recuerdos. Pero bastó una sola carta para convertir toda mi vida en una pregunta. Solo tenía sentido después de su muerte. La había escrito mucho antes de enfermar. Y contenía una única instrucción. No la abras hasta dentro de un año. No la abras hasta dentro de un año. No pude obedecerla. Y todavía hoy me pregunto si ese fue el mayor error de mi vida. O el primero que realmente me permitió conocer quién era. Porque lo que encontré después no solo destruyó la imagen que tenía de mi madre. Destruyó la historia completa de mi familia. Y me obligó a enfrentar una pregunta para la que nadie está preparado. ¿Qué harías si descubrieras que todos los que más amas compartieron un secreto durante toda tu vida, excepto contigo? Siempre pensé que había tenido la suerte de nacer en una familia unida. No perfecta. Ninguna lo es. Pero sí de esas donde uno siente que, pase lo que pase, siempre habrá alguien esperando en casa. Mi madre era el centro de todo. No levantaba la voz. No imponía reglas con gritos. Bastaba con una mirada para que todos supiéramos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Si alguien me preguntaba quién era la persona en la que más confiaba en el mundo, nunca necesitaba pensarlo. Era ella. Yo tenía 36 años cuando murió. A esa edad uno cree conocer de memoria a las personas que ama. Cree saber cómo reaccionarán. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué secretos podrían guardar? Jamás imaginé que estaba tan equivocado. Desde pequeño fui el que evitaba las discusiones. Mientras mis hermanos discutían por cualquier cosa, yo intentaba calmarlos. Quizá por eso mi madre siempre decía que yo había heredado el corazón de mi padre. Nunca entendí del todo qué quería decir con esa frase. Solo sonreía cada vez que la escuchaba. Ahora daría cualquier cosa por haberle preguntado. Los últimos meses de su vida fueron difíciles. La enfermedad fue apagándola poco a poco. Aún así, seguía preocupándose más por nosotros que por ella misma. Cuando iba a visitarla al hospital, siempre encontraba la manera de preguntarme si estaba comiendo bien. Si descansaba lo suficiente. Si seguía trabajando demasiado. Incluso cuando apenas tenía fuerzas para hablar, seguía siendo madre. Eso hizo que su muerte doliera todavía más. El día del funeral apenas recuerdo los rostros de quienes fueron a despedirse. Todo pasó como en una niebla. Abrazos. Pésames. Flores. Silencios. Solo quería volver a casa y despertar de aquella pesadilla. Pero la pesadilla ni siquiera había comenzado. 2 días después nos reunimos para leer el testamento. Pensé que sería un trámite más. Repartir algunas pertenencias. Escuchar las últimas voluntades. Intentar seguir adelante. Nada me preparó para lo que ocurrió al final de aquella reunión. El abogado guardó silencio unos segundos. Después abrió un cajón de su escritorio. Sacó un sobre de color marfil. Estaba completamente sellado. En el frente solo había escrito un nombre. El mío. Lo sostuve entre las manos sin entender por qué mi madre había querido entregármelo de esa manera. Entonces el abogado dijo una frase que todavía resuena en mi cabeza. Tu madre insistió en que leyera esto exactamente como ella lo escribió. Sentí un nudo en el estómago. Rompí el silencio de la sala al darle la vuelta al sobre. Y allí, escrita con la letra que conocía desde niño, encontré una única instrucción.
Ábrela dentro de un año. Me quedé mirando aquella frase durante varios segundos. Ábrela dentro de un año. Nada más. Ni una explicación. Ni una despedida. Ni un te quiero. Solo una orden. Levanté la vista. El resto de mi familia permanecía en silencio. Mi hermana evitaba mirarme. Mi tío jugueteaba con las llaves del coche. Mi tía tenía los ojos clavados en el suelo. Pensé que todos estaban igual de confundidos que yo. Hoy sé que me equivocaba. Guardé el sobre en el bolsillo de la chaqueta. Intenté convencerme de que podía esperar. Si esa había sido la última voluntad de mi madre, debía respetarla. Eso era lo correcto. Pero, ¿cómo se supone que alguien espera un año entero sabiendo que la última persona que más amó en el mundo le dejó un mensaje que no puede leer? Esa noche no dormí. Saqué la carta del cajón una y otra vez. La observaba. Le daba vueltas entre las manos. Me repetía que solo eran 12 meses. Después pensaba en una posibilidad que no dejaba de crecer dentro de mi cabeza. ¿Y si dentro había algo urgente? ¿Y si mi madre sabía algo que yo debía descubrir cuanto antes? ¿Y si esperar era exactamente lo que no debía hacer? Al amanecer ya había perdido la batalla contra mi propia curiosidad. Respiré hondo. Pasé el dedo por el borde del sobre. Y rompí el sello. Todavía puedo escuchar ese sonido. Fue apenas un rasguño de papel. Pero, sin saberlo, también fue el ruido de toda mi vida empezando a romperse. Dentro solo había una hoja. Esperaba una confesión. Un secreto. Una explicación. Encontré algo mucho peor. Si estás leyendo esto antes de un año, significa que no pudiste esperar. No te culpo. Yo tampoco habría podido. Sentí un escalofrío. Era como si mi madre estuviera hablándome desde el otro lado del tiempo. Seguí leyendo. Hay una verdad sobre nuestra familia que nunca tuve el valor de contarte. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Por fin iba a descubrir qué estaba pasando. Pero la siguiente línea hizo que todo cambiara. Todos la conocen. Fruncí el ceño. Volví a leer la frase. Después llegó la última. Todos, excepto tú. El mundo pareció detenerse. ¿Cómo era posible? ¿Quiénes eran todos? ¿Mis hermanos? ¿Mis tíos? ¿Mis primos? ¿Mi padre, antes de morir? No tenía sentido. Seguí buscando respuestas. La carta continuaba. No confíes en nadie de la familia hasta conocer toda la verdad. Eso era todo. No decía cuál era el secreto. No explicaba por qué me lo ocultaron. No ofrecía una sola respuesta. Solo había conseguido algo. Convertir mi vida en un rompecabezas con piezas que nadie quería enseñarme. Esa misma tarde llamé a mi hermana. Intenté sonar tranquilo. Le pregunté si mamá alguna vez le había hablado de aquella carta. Hubo unos segundos de silencio. Demasiados. Cuando respondió, lo hizo demasiado rápido. No. Nunca. Colgó antes de que pudiera hacer otra pregunta. Era extraño. Muy extraño. Mi hermana nunca había sido así conmigo. Decidí visitar a mi tío. Siempre había sido el más sincero de la familia. O eso creía. Le enseñé la carta. Ni siquiera terminó de leerla. La apartó con la mano. Hay cosas que es mejor dejar en paz. No quiso mirarme a los ojos. Fue la primera vez que sentí miedo de verdad. En menos de 24 horas, 2 de las personas en las que más confiaba habían reaccionado igual. No con sorpresa, sino con incomodidad. Como si aquella carta no les revelara nada nuevo. Mientras regresaba a casa, una idea empezó a perseguirme. Una idea que hasta entonces me había parecido imposible. ¿Y si mi madre había dicho la verdad, y yo era realmente el único que había vivido una mentira durante 36 años? Dormí apenas un par de horas aquella noche. No porque tuviera miedo, sino porque mi cabeza no dejaba de hacer la misma pregunta una y otra vez.
¿Qué sabía toda mi familia que yo no? A la mañana siguiente vacié el desván de la casa donde había crecido. Mi madre nunca tiraba nada. Guardaba cajas con fotografías, cartas, recibos, cuadernos de colegio. Decía que algún día los recuerdos valdrían más que las cosas. Nunca imaginé que también hubiera guardado las piezas que podían destruir toda nuestra historia. Empecé por los álbumes de fotos. Las primeras páginas parecían normales. Pero cuanto más avanzaba, más cosas dejaban de encajar. En una fotografía aparecía soplando las velas de mi 5º cumpleaños. Detrás de mí había un calendario. Hasta que vi el año. No correspondía con la fecha que siempre había celebrado como mi cumpleaños. Pensé que era un calendario viejo. O un error de impresión. Necesitaba creer que había una explicación sencilla. Pero aquella fotografía no era la única. Encontré otra tomada pocos meses después. Mi madre había escrito detrás, con su letra, una fecha completamente distinta a la que yo recordaba. 2 recuerdos. 2 fechas. 2 versiones de la misma infancia. Sentí un vacío en el estómago. Por primera vez dudé de mis propios recuerdos. Seguí buscando. Entre varios documentos apareció una carpeta azul. Dentro había certificados médicos, recibos del hospital y algunos papeles oficiales. No entendía casi nada. Hasta que encontré un formulario antiguo. Mi nombre estaba escrito correctamente. Pero uno de los datos más importantes era diferente. La fecha no coincidía con la que figuraba en todos mis documentos actuales. Me quedé inmóvil. No era una prueba definitiva. Pero sí la primera evidencia de que alguien había cambiado parte de mi historia. Guardé el documento y decidí visitar el registro civil. Pensé que allí terminaría todo. Que encontraría un simple error administrativo. En cambio, salí con más preguntas. Algunos archivos de aquellos años ya no estaban disponibles. Otros aparecían incompletos. Y una empleada, después de revisar varias veces el ordenador, me hizo una pregunta que jamás olvidaré. ¿Estás seguro de que busca a la persona correcta? Sentí un escalofrío. Por primera vez pensé algo que hasta ese momento había rechazado por completo. ¿Y si el problema no era un documento? ¿Y si el problema era mi propia identidad? Volví a casa decidido a reconstruir mi pasado. Llamé a familiares lejanos. Busqué antiguos vecinos. Hablé con personas que conocieron a mis padres cuando yo era pequeño. Lo extraño era que todos recordaban algo distinto. Uno aseguraba que mi madre había desaparecido durante varios meses después de mi nacimiento. Otro decía que yo había llegado a la familia de una forma inesperada. Nadie daba detalles. Todos se detenían justo antes de decir algo importante. Como si existiera un acuerdo silencioso. Como si todos supieran exactamente dónde estaba el límite. Fue entonces cuando empecé a sospechar de mi tío. Siempre cambiaba de tema. Siempre encontraba una excusa para terminar las conversaciones. Y, sobre todo, era el único que había estado presente en todos los momentos importantes de mi infancia. Estaba convencido de que él era quien ocultaba la verdad. Incluso llegué a pensar que había manipulado documentos. Que había convencido a mi madre de mentirme durante toda la vida. Cada nueva pista parecía señalarlo. Y yo quería creer que había encontrado al responsable. Porque era mucho más fácil culpar a una sola persona. Que aceptar que toda mi familia pudiera estar implicada. Días después regresé a la antigua casa de mi madre para seguir buscando. Mientras movía un viejo armario, escuché un golpe seco. Había un compartimento oculto en la parte trasera. Dentro encontré una pequeña caja metálica. No tenía dinero. Ni joyas. Solo había papeles. Y una fotografía que nunca había visto. Al darle la vuelta, sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Mi madre había escrito una frase. El día que todo cambió. La fotografía mostraba a mi familia reunida. Todos sonreían. Todos miraban a la cámara. Todos. Excepto una mujer que sostenía en brazos a un bebé. No reconocía su rostro. Y,
Sin embargo, el bebé era yo. Las piernas comenzaron a temblarme. Si aquella mujer no era mi madre, ¿entonces quién era? A partir de ese momento, la carta dejó de ser el centro de mi vida. Ya no intentaba descubrir un secreto. Intentaba descubrir quién era realmente. Durante semanas reconstruí cada detalle de mi pasado. Comparé documentos, fechas, firmas, fotografías. Y cuanto más investigaba, más evidente resultaba que alguien había borrado deliberadamente una parte de mi historia. Finalmente encontré la pista que llevaba buscando. No señalaba a mi tío. Señalaba a alguien que había tenido acceso a todos los archivos familiares. Alguien que había escondido fotografías, cartas y documentos durante décadas. Pensé que, por fin, todo iba a resolverse. Estaba equivocado. Porque al enfrentar a esa persona, no negó nada. Solo me miró con una tristeza imposible de describir. Y pronunció unas palabras que destruyeron la última esperanza que me quedaba. ¿Crees que buscas al culpable? Hizo una pausa. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro. Pero aquí no hubo un solo culpable. Todos lo sabíamos. Todos decidimos callar. ¿Y tú? Tú fuiste el único al que dejamos vivir dentro de la mentira. En ese instante comprendí que la mayor traición de mi vida no había venido de una persona. Había venido de toda mi familia. Y lo peor era que todavía no conocía la verdad completa. No dormí esa noche. Ya no porque tuviera preguntas, sino porque, por primera vez, tenía miedo de escuchar las respuestas. Durante días pensé en marcharme. En olvidar la carta. En quemar los documentos. En convencerme de que algunas cosas era mejor no saberlas. Entonces recordé la última frase de mi madre. No confíes en nadie de la familia hasta conocer toda la verdad. Todavía no la conocía. Y no estaba dispuesto a vivir el resto de mi vida preguntándome qué había ocurrido realmente. Llamé a todos. Mis hermanos. Mis tíos. Los pocos familiares que habían estado presentes desde mi infancia. Les dije que quería reunirnos en la casa de mi madre. La misma donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades y despedidas. Nadie preguntó para qué. Creo que todos lo sabían. Cuando llegué, ya estaban esperándome. El silencio era tan pesado que parecía llenar cada rincón de la sala. Dejé la caja metálica sobre la mesa. Después coloqué la fotografía, los documentos y, por último, la carta. Nadie dijo una palabra. Miré uno por uno sus rostros. Había miedo, culpa, vergüenza. Pero también algo que no esperaba. Tristeza. Respiré hondo. Ya no quiero seguir buscando culpables. Mi voz temblaba. Solo quiero saber quién soy. Nadie respondió. Hasta que mi hermana rompió a llorar. Nunca la había visto así. Ni siquiera el día que enterramos a nuestra madre. Perdóname. Fue lo único que pudo decir antes de cubrirse el rostro. Mi tío cerró los ojos. Parecía haber envejecido 10 años en unos segundos. Tu madre quería llevarse este secreto a la tumba. No porque no confiara en ti. Porque quería ahorrarte el dolor que nosotros llevábamos cargando desde hacía décadas. Sentí rabia. Una rabia que me quemaba por dentro. ¿Y mentirme durante 36 años era protegerme? Nadie tuvo el valor de responder. Entonces habló mi tía. Con una voz apenas audible. La mujer que aparece sosteniéndote en esa fotografía. Era tu madre biológica. Sentí que el suelo desaparecía. Durante un instante dejé de escuchar todo lo demás. Solo podía mirar aquella fotografía. Aquella mujer desconocida. La mujer cuyo rostro había observado decenas de veces durante los últimos días sin saber que llevaba su misma sangre. Mi tía continuó. Murió poco después de darte a luz. No tenía familia que pudiera hacerse cargo de ti. Tu madre.
La mujer que tú llamaste mamá toda la vida. Decidió criarte como si hubieras nacido de ella. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. Toda mi vida había cambiado en una sola frase. Pero aún faltaba la parte más difícil. Entonces, miré a todos. ¿Por qué mentirme? Mi tío fue quien respondió. Porque al principio era una mentira temporal. Pensábamos contártelo cuando fueras mayor. Después llegó otro año. Y otro. Y otro. Cada vez era más difícil. Cada vez daba más miedo. Hasta que el silencio terminó convirtiéndose en parte de esta familia. Mi hermana levantó la vista. Yo lo supe cuando cumplí 18 años. Me dijeron que tú también lo sabrías algún día. Ese día nunca llegó. Sentí una mezcla de alivio y traición imposible de describir. No me habían dejado fuera porque no me quisieran. Me habían dejado fuera porque ninguno tuvo el valor de romper una mentira que llevaba creciendo toda una vida. Entonces comprendí algo. Mi madre no había sido la única responsable. Cada uno había elegido callar. Uno por miedo. Otro por culpa. Otro por protegerme. Otro por protegerla a ella. Nadie actuó por maldad. Pero todos participaron. Miré nuevamente la carta. Por primera vez entendí por qué me había pedido esperar un año. No era una prueba de obediencia. Era tiempo. Tiempo para llorarla. Tiempo para que la rabia no decidiera por mí. Tiempo para enfrentar la verdad cuando ya no pudiera discutir con ella. Solo entonces comprendí la última decisión que todavía debía tomar. Entre los documentos había uno que confirmaba toda la historia. Era la prueba definitiva. Con ese papel podía demostrarlo todo. Podía destruir para siempre la imagen de mi madre. O podía hacer exactamente lo mismo que ella hizo durante décadas. Guardar silencio. Todos me observaban. Esperando mi decisión. Por primera vez desde que abrí aquella carta. El secreto ya no pertenecía a mi madre. Me pertenecía a mí. Nadie dijo una palabra. Todos esperaban que hiciera algo. Que gritara. Que rompiera los documentos. Que los echara de la casa. O que los perdonara en ese mismo instante. Pero no hice ninguna de esas cosas. Tomé la carta de mi madre. La doblé con cuidado. La guardé en el mismo sobre donde había permanecido durante tanto tiempo. Y entendí que, al final, ella nunca había querido decidir por mí. Solo quería que la decisión no naciera del dolor. Miré a mi familia por última vez. Durante años los había visto como personas incapaces de hacerme daño. Después de abrir aquella carta, los vi como personas que me habían traicionado. Ahora los veía de otra manera. Como seres humanos. Llenos de miedo. Capaces de amar profundamente. Y también de equivocarse durante toda una vida. Eso no borraba lo que hicieron. Pero impedía que los odiara. Mi hermana se acercó despacio. Intentó abrazarme. Por un momento estuve a punto de corresponderle. Pero todavía era demasiado pronto. Di un paso hacia atrás. No por rechazo. Sino porque algunas heridas necesitan distancia antes de aceptar un abrazo. Te quiero. Su voz apenas era un susurro. Asentí con la cabeza. Yo también. Y esa fue toda nuestra reconciliación. No hubo discursos. No hubo lágrimas interminables. No hubo un final perfecto. Porque la vida rara vez los tiene. Durante los días siguientes inicié los trámites para corregir mi historia. No para borrar a la mujer que me dio la vida. Ni para reemplazar a la mujer que me crió. Ambas formaban parte de mí. Una me regaló la existencia. La otra me enseñó a vivir. Ya no sentía que debía elegir entre ellas. Las dos ocupaban un lugar que nadie podía quitar. Poco después decidí marcharme. No escapaba de mi familia. Necesitaba aprender quién era sin depender de una versión de mi pasado escrita por otras personas. Seguimos en contacto de vez en cuando. Desde fuera, cualquiera diría que seguimos siendo la misma familia de siempre.
Pero yo sé que no es así. Hay silencios que, una vez rotos, jamás vuelven a sonar igual. Con el tiempo volví a leer la carta muchas veces. Y en cada lectura descubrí algo diferente. Mi madre nunca me pidió que olvidara. Nunca me pidió que perdonara. Ni siquiera me pidió que guardara el secreto. Solo me dio el tiempo que ella nunca tuvo para enfrentarlo. Al final comprendí que la verdad no destruyó mi familia el día que la descubrí. La fue destruyendo poco a poco. Cada vez que alguien eligió callar. Cada vez que el miedo habló más fuerte que el amor. Hoy sé quién soy. Conozco mi historia. Y, aunque duele, prefiero cargar con una verdad difícil antes que vivir dentro de una mentira cómoda. Porque hay secretos capaces de proteger una familia durante años. Pero también existen secretos que la destruyen lentamente desde dentro. La verdad duele una sola vez. La mentira puede hacerlo durante toda una vida.